Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de Olarte Yacle les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Y un poquito de reflexión, es increíble cómo casi después de 2 años de que empezamos con esta pandemia, todavía estamos acá platicando un poquito acerca de COVID-19. Estamos viviendo una tendencia creciente nuevamente de casos de esta enfermedad, quizás un poquito más leves, pero sin lugar a dudas sigue siendo un tema de mucha preocupación para toda la población, no solo la población mexicana, sino a nivel mundial. Es por esto que para nosotros es muy importante continuar difundiendo toda esta información acerca de lo que es el COVID-19, que en estos 2 años hemos ido aprendiendo muchísimas cosas acerca de este virus, cómo se comporta, cómo se transmite, cuáles son las medidas que nosotros tendremos que ir tomando durante el tiempo para ir mitigando los efectos de esta enfermedad. Y pues bueno, esta noche tengo el gusto de presentar a la doctora María Munive. La doctora María del Rocío Munive es nuestra directora médica en Olarte Yacle. La doctora es especialista en patología y bueno, creo, doctora, que durante estos 2 años has recorrido toda una carrera acerca de esta enfermedad. Te has convertido en toda una experta. La doctora le ha tocado montar pues toda la infraestructura, todas las regulaciones, todos los controles y todos los procesos de calidad, en el caso de COVID-19, ella es la persona que ha estado estudiando todas las pruebas y las ha estado implementando en el laboratorio, lo cual nos ha dado una experiencia muy, muy grande y muy rápida, ¿cierto, doctora? Así es, Vero. Este virus nos agarró de sorpresa y pues la verdad hizo que cambiáramos muchas cosas, que investigáramos y que sigamos aprendiendo, porque realmente seguimos entendiendo al virus porque estamos conviviendo con él. Pues para mí es un gusto poder compartir este rato con ustedes y pues vamos a dar inicio a la presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver. Listo. Sí la ven, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a este panel que denominamos interpretación de pruebas serológicas para enfermedades SARS-CoV-2, COVID-19. Pues sí, este virus nos agarró de sorpresa, ya llevamos 2 años conviviendo con él y seguimos aprendiendo y seguimos haciendo pruebas. En el área de laboratorio clínico, que fue uno de los que tuvimos que implementar de manera rápida, así como a nivel clínico en los hospitales, pruebas que apenas estábamos desarrollando. El área de biología molecular creció muchísimo en este tiempo y pues tuvimos la oportunidad de aprender, de implementar cosas, de seguir estudiando. El número de pruebas que se han hecho, esto es un retrato de lo que llevamos el 1 de junio de este año. Vemos, por ejemplo, que Austria ha realizado cerca de 20 millones de pruebas. Esto es por cada millón de habitantes el número de pruebas que se han realizado. Así como en los diferentes países en donde principalmente la PCR es la que se ha estado realizando principalmente para detectar a estos pacientes que inician con los síntomas. Vemos en México un porcentaje de 121,000 pruebas realizadas por cada millón de habitantes, pues que bueno, va en comparación con el resto de los países y esto es para tratar de identificar los casos, dar tratamiento y aislarlo en caso de que se requiera o salga positivo. Entonces, la ciencia evolucionó muy rápido. Tuvimos que implementar pruebas tanto de biología molecular y posteriormente salieron pruebas rápidas y pruebas serológicas para tratar de identificar a los pacientes, diagnosticarlos y apoyarlos también con su seguimiento y tratamiento. Después vino el tema de las vacunas, que también vino a movernos mucho tema en cuanto a pruebas serológicas, para identificar aquellos anticuerpos que puedan ser protectores y neutralizantes. Y pues seguimos aprendiendo, siguen haciendo estudios y este es un retrato de cómo vamos hasta ahorita en estas pruebas para diagnosticar COVID. En México, ¿qué es lo que llevamos? Como decía Vero, tenemos ahorita un piquito que se está presentando, tenemos un porcentaje de positivos, esto es un retrato del 18 de junio, del 48% más o menos, con
número de pruebas que se han realizado en ese día de 12,000. Entonces, sabemos que hay subregistros también de estas estadísticas, pero vemos que se van a ir presentando estos piquitos a lo largo del tiempo. Pues hay que seguir preparados y no bajar la guardia y seguir estudiando y al pendiente, ¿no?, de todos los cuidados para protegernos nosotros y a nuestros pacientes. Para entender las pruebas que tenemos disponibles en el laboratorio, pues hay que entender primero al virus. La estructura del virus pues ya es más que conocida por muchos. Tenemos que es un virus RNA monocatenario, tiene un sentido positivo, tiene una envoltura viral que consiste en una bicapa de lípidos en donde se anclan proteínas que son estructurales, el de la membrana, el de la envoltura y la de la espiga. La de la espiga es muy importante y muy interesante por el tema de las vacunas, ya que van dirigidas principalmente a esta proteína. La proteína de espiga es una proteína transmembrana, es un tipo 1 y consta de dos subunidades funcionales, S1 y S2. Vamos a ver más adelante cuál es la importancia de ambas subunidades y cuál es la implicación que tienen en cuanto al desarrollo de vacunas y en cuanto a pruebas serológicas. Y otra proteína muy importante que es la que se encuentra dentro de la envoltura de la nucleocápside y es aquella que se une al genoma del virus. Entonces, estas dos proteínas, principalmente la S y la N, son las que más se han estudiado principalmente para las pruebas serológicas que realizamos en el laboratorio. El virus es un betacoronavirus que comparte muchas similitudes con otros virus parecidos. Casi el 79% con el SARS-CoV y el 50% con el MERS. Los virus RNA son virus que fácilmente o son propensos a adquirir mutaciones, principalmente para escapar del sistema. Y son las sustituciones en S y RBD que le han conferido ciertas capacidades mejoradas para la infección y para sobrevivir a la respuesta inmune. Entonces, este virus vino para quedarse y nos agarró de sorpresa y tenemos que estar también al pendiente de todas estas mutaciones y de las variantes que van a ir surgiendo, principalmente para desarrollar pruebas que nos ayuden a identificar estas mutaciones y que no pasemos por alto, y también para poder identificar el tema de las vacunas para las nuevas variantes. Este es un retrato del genoma del virus. Vemos la parte que está pegada a 5', que es los ORF1, 1A, 1B, que codifican principalmente RNA polimerasa, que es la que ayuda a la replicación, y otras proteínas que no son estructurales, pero que sí son importantes para que el virus lleve a cabo su función. Y de todo este material conforma casi 2/3 partes de lo que es el genoma del virus. En el extremo 3' se codifican proteínas estructurales. Aquí vemos dónde se está codificando principalmente esas proteínas, la S, la M, la N, que nos van a ayudar a darle estructura al virus, y otras proteínas que son accesorias. Algunas mutaciones se han identificado principalmente, y las que son de gran interés por temas de vacuna, en esta sección que es la de la proteína S. Ahora bien, la proteína S es una glicoproteína que constituye las espículas, esos palitos que vemos en el virus, que son chiquititos, miden de 16 a 21 nanómetros, y se proyectan en la superficie del virus y le dan esa característica, ¿no? Juega un papel central en la entrada e identificación de la célula blanco. Tiene dos subunidades, como les comentaba, una S1, que es una N-terminal, y es aquella que consiste del dominio R de unión al receptor, el RBD, y es muy variable entre los diferentes coronavirus. Entonces, esta le da una especificidad mucho mayor. La C-terminal, que es la denominada S2, contiene el péptido de fusión, que es la que va a identificar y va a unir a la membrana tanto del virus como de la célula y le va a permitir su entrada. Esta es muy conservada, entonces es más difícil que esta pueda llegar a cambiar. Y como le decía, la proteína S es donde van dirigidos estos anticuerpos que van dirigidos para principalmente las vacunas. La proteína N, que es la que vimos que está a lo largo de todo el genoma y es el que va a conformar la nucleocápside, y esta proteína lo que va a hacer es regular la transcripción durante la replicación. Lo que va a hacer es condensar a este material genético, lo va a proteger y con ello va a promover que el virus se esté replicando de manera constante. Otra cosa que se encontró
esta proteína otra función es que va a interferir en el metabolismo de la célula del huésped, o sea, va a hacer, va a interferir con la correcta función del sistema inmune a través de esta interferencia para que no pueda identificarlo de manera rápida el cuerpo y pueda seguir con esta replicación. Esta proteína también es altamente inmunogénica, o sea, produce rápidamente anticuerpos y también ha llamado la atención como un blanco de vacunas que se sigue estudiando. Entonces, lo que hace esta proteína es facilitar el empaquetamiento, reduce la respuesta que podamos tener hacia el virus y se ha utilizado principalmente en las pruebas rápidas que tomamos de la nariz van dirigidas contra esta proteína. Ahora bien, ¿cómo formamos nosotros los anticuerpos una vez que estamos en contacto con el virus? Tenemos aquí un esquema del ciclo replicativo del virus y el virus tiene dos formas de entrada a nuestro organismo. Una es por endocitosis y otra es a través de la liberación de las espículas por las proteasas. Lo que hace la proteína S es identificar a nuestro receptor AC2 en las diferentes células blanco, va a unirse a este receptor la proteína S y como una llave lo va a abrir y va a penetrar a la célula. Lo que queremos es que lo que quiere el virus es liberar su material genético a través de la catepsina, si entró por endocitosis o a través de estas proteasas, liberar el genoma del virus, hacer una traducción y finalmente la replicación. Lo que quiere es replicar el material genético utilizando nuestra maquinaria, ¿no? Se van a producir proteínas estructurales y no estructurales y lo que va a hacer es ensamblarse para liberarse. Aquí lo interesante es que queda expuesta la proteína N. La proteína N, que es la que se ha visto, que es al quedar expuesta de manera mucho más temprana, pues se ha visto que se pueden generar anticuerpos inclusive un poquito más rápido comparado con la proteína S que va a liberarse un poquito más tarde. Entonces eso es lo que se ha detectado al momento, no es mucha la diferencia, pero sí al menos para la proteína N la respuesta inmune puede ser mucho más acelerada. Tenemos la forma en que se van a liberar estos anticuerpos y aquí la historia de la infección. Tenemos en el día 0 el caso en el que se da el contagio o tal vez una PCR que está positiva y en la parte de abajo los días en los que se van a ir manifestando pues, los síntomas y las pruebas cómo se van a ir presentando. Tenemos el periodo de incubación, tenemos el de la fase aguda, en donde principalmente vamos a encontrar el material genético del virus, donde se van a ocupar principalmente pruebas de biología molecular para el diagnóstico. Aquí lo que queremos es identificar el material genético y si está presente, pues el paciente tiene la infección, ¿no? La fase de recuperación, en donde también en la fase aguda podemos ver un piquito de las IgM y en la de recuperación el pico más grande que se da en la meseta, es donde se va a ir presentando principalmente IgM primero, seguido por IgA y finalmente la IgG, que es la que va a perdurar por mucho más tiempo. Entonces también se han estudiado para IgE, pero los principales anticuerpos que hemos visto al menos en el laboratorio para las pruebas serológicas siguen siendo la M y la G. Tenemos aquí diferentes picos y hay que revisar que la proteína N pues es la de la respuesta más temprana y la proteína S prácticamente para el día 4 y 8 pueden ser respuestas tanto IgM como IgG para ambas proteínas. Entonces vemos los periodos en los que podemos ir nosotros solicitando determinada prueba y en qué momento de la infección se pueden presentar o no, dependiendo qué es lo que estamos buscando. También tenemos otro artículo que midió la cinética de los anticuerpos y vemos, por ejemplo, que el IgM es el que se libera de manera más temprana. Prácticamente en el día 7 ya podemos empezar a detectar este anticuerpo en circulación. La IgA, que es la que sigue, alrededor del día 11, la IgG en el día 12. Tenemos esos picos donde se va a detectar con mucho mayor fuerza los anticuerpos y vemos principalmente IgM a partir del día 20, IgA en el día 23 y la IgG en el 25.
¿Y cuando empiezan a disminuir? Empieza a disminuir primero la IgM en el día 27, IgA en el 30 y la IgG alrededor del día 60. Entonces tenemos aquí más o menos lo que les comentaba en la diapositiva anterior, en qué piquitos, en qué momentos vamos a ir viendo determinado anticuerpo y cuándo van a desaparecer también. Y tenemos finalmente los anticuerpos neutralizantes, que es lo que van a hacer es unirse a la proteína S y lo que van a hacer es impedir que el virus reconozca a estas células blanco y por lo tanto que se pegue y se lleve a cabo esta unión y la fusión. Tenemos que estos anticuerpos se van a presentar alrededor del día 6 y los picos de prevalencia alrededor del día 31 y empiezan a declinar alrededor del día 30. Esos anticuerpos neutralizantes se miden en laboratorios especializados a través de una técnica diferente que es de neutralización en placa. Lo que hacen esos anticuerpos es que se pone el suero del paciente y se pone el virus, se ponen juntos y vemos en qué momento ellos están neutralizando directamente al virus. Debido a que están los químicos directamente expuestos a este virus de manera más directa, se hacen laboratorios mucho más especializados en investigación y contra estos anticuerpos se han testeado también algunos análisis que tenemos nosotros en laboratorio, pero no son directamente contra anticuerpos neutralizantes. Hay evidencia que sugiere que la edad avanzada, la gravedad de la enfermedad y la presencia de síntomas puede estar asociado con niveles más altos de anticuerpos. Entonces se ha visto que principalmente pacientes que tienen una enfermedad mucho mayor generan títulos también mucho más altos. Tenemos este otro estudio que me pareció muy interesante y habla de la seroconversión. Aquí vemos un estudio que realizaron en 214 pacientes. 12% de los pacientes fueron asintomáticos y la mayor parte fueron mujeres y menores de 60 años. Vemos aquí la relación entre hombres y mujeres del lado derecho y vemos también la tasa de conversión, tanto IgM como IgG y el porcentaje de pacientes que no seroconvirtieron. Aquí no hubo gran diferencia estadística, pero alrededor del 8% de los pacientes no mostraban una seroconversión de IgM o de IgG. Entonces hay que estar al pendiente porque va a haber pacientes que aunque tengan la infección, puede ser que nunca desarrollen estos anticuerpos. Aquí sobre este mismo estudio vemos también la seroconversión y aquí los separan entre pacientes con síntomas y pacientes sin síntomas. Aquí lo que vemos principalmente con los anticuerpos es la seroconversión de IgG, que se dio con mucha mayor fuerza en pacientes con síntomas, el 94%, comparado con los pacientes asintomáticos, pero que también lo seroconvirtieron en un 85%. Mucho más bajo lo vimos el resultado con las IgM, que con pacientes sintomáticos, el 74% se lo convirtieron y un 31% en asintomáticos pues, que lo hicieron y el resto no. Entonces vemos que el tiempo promedio también desde la primera detección positiva del virus y la seroconversión fue significativamente más corta en asintomáticos que en los sintomáticos. Y también pues la seroconversión se dio con tasas más bajas en el caso de la IgM. Entonces es un estudio muy interesante que realizaron tanto pacientes con síntomas como sin síntomas y la diferencia que había entre la formación de anticuerpos y en qué momento ellos lo estaban detectando. En este mismo estudio, los títulos IgG, por ejemplo, aquí comparan también pacientes asintomáticos y los sintomáticos y los niveles de IgG e IgM dependiendo los días, ¿no? Vemos también que los títulos de IgG fueron mucho mayores y en ambos grupos, tanto con síntomas como no, y vemos también que la IgM se mantuvo en títulos mucho más bajos. Aquí vemos las diferencias, por ejemplo, para pacientes sintomáticos se empezó a notar alrededor del día 10 y los asintomáticos inmediatamente en el día 4 o 6. La seroconversión de IgG con IgM ocurrió coincidentemente con la disminución de la detección del RNA viral y eso lo vemos en las grafiquitas de abajo, tanto en pacientes asintomáticos como sintomáticos y pues vemos las tasas de conversión en ambos casos. En el caso de la seroconversión para IgG en asintomáticos y sintomáticos casi alcanzó el 100%, como vemos aquí en estos pacientes, y lo vemos principalmente en el día 16 a 18 para pacientes sin síntomas y en el 31 a 33 en pacientes con síntomas.
Entonces vemos que esto va muy relacionado con la liberación del RNA viral y la tasa de formación de los anticuerpos, y concluyendo, la IgM tuvo títulos mucho menores comparados con la IgG. Aquí también los títulos más bajos, como les comentaba, de anticuerpos para IgM, pues sí se vio en pacientes comparados con sintomáticos con los asintomáticos. Es la conclusión que llega a este estudio, y pues bueno, es la correlación. La cinética también de formación de anticuerpos y antígenos virales, pues va también relacionado con el tipo de proteínas, si fue proteína N o S. Las proteínas N o S son los que van, o sea, se han utilizado más para realizar estos ensayos que tenemos disponibles en el laboratorio, y principalmente van contra esas dos proteínas que se han encontrado que tienen una facilidad tanto para desarrollarse en los laboratorios como para poderse implementar en diferentes reactivos. Vemos, por ejemplo, que la proteína N tiene una alta inmunogenicidad y promueve la agregación intracelular para empaquetar al virus. La proteína N es una candidata adecuada para el diagnóstico temprano de la infección, y es por ello que también se utiliza mucho para estas pruebas rápidas. Un aumento continuo de IgG contra la proteína N puede indicar una progresión mucho mayor a una enfermedad mucho más grave. Entonces se ha correlacionado también el aumento de IgG contra proteína N con esta progresión hacia la enfermedad grave. Ahora bien, no hay pruebas de que los anticuerpos específicos de N puedan prevenir la infección del virus, que sí se ha visto con la proteína S. Entonces hay que tener esas consideraciones. Y la proteína S, pues lo que se ha hecho es que se ha reconocido que estos anticuerpos pueden bloquear la unión de la proteína S con el receptor ACE. Aquí vemos una imagen en donde se están pegando esos anticuerpos que vemos en colores, se están pegando al virus, y lo que hacen es que lo bloquean prácticamente para que este quede neutralizado y no pueda pegarse a la célula huésped, y con ello pues se limita la infección. Entonces los anticuerpos que promueven las vacunas es principalmente que se generen ese tipo de anticuerpos neutralizantes, y van dirigidos principalmente contra la proteína S. Ahora bien, se producen en diferente momento, afecta en algo que sea primero N o S. Las respuestas séricas de IgG y N aparecen aproximadamente al mismo tiempo, que como IgM o IgA séricas. Entonces, sí se ha notado que sea ligeramente más rápido para N, pero prácticamente es muy similar. Los niveles de los anticuerpos anti-S pueden permanecer estables al menos 3 meses después de la infección, y pueden llegar a disminuir después de 5 o 8 meses comparados con RBD, que es otro anticuerpo que también se ha visto, o para la N, que estos parecen disminuir mucho más rápido comparados con la S. Entonces también para ver el tipo de ensayo en el que va dirigido también nuestra prueba serológica, también va a depender si lo podemos detectar mucho más tiempo comparado con S y N. También se ha visto que las asociaciones consistentes entre enfermedad severa y mayor respuesta de anticuerpos han sido reportadas en algunos estudios, y las respuestas de anticuerpos que se dirigen a la proteína S en comparación con el antígeno N son mayores. Entonces se nota que la proteína S como respuesta se ha obtenido en un número mucho mayor. Pero hay considerable heterogeneidad en la respuesta de esos anticuerpos. Este es el artículo donde habla acerca de la respuesta que se tiene de anticuerpos contra la infección y la vacunación, y cómo es la cinética de la formación también de estos anticuerpos para N y S. Ahora bien, nuestras pruebas diagnósticas, ¿con qué pruebas contamos aquí en el laboratorio clínico? Pues para apoyar al diagnóstico. Las pruebas diagnósticas para el COVID, con la que iniciamos todos los laboratorios, fueron estas pruebas moleculares, que es PCR en tiempo real. Lo que hacen es detectar el material genético del virus, que es lo que buscamos diagnosticar la infección en curso, una infección aguda.
¿Cómo se toman? Muestras de vías respiratorias, son hisopados nasofaringeos, y permite distinguir también los casos sin síntomas, aquellos casos que pueden estar contagiando, pero que el paciente no muestra ninguna sintomatología. Los resultados se conocen prácticamente en un día, ya anteriormente tenían que pasar 2 o 3 días para poder montar las pruebas, ya hoy en día hay pruebas que te lo detectan incluso en horas, entonces es muy rápido cómo ha ido evolucionando también esta parte de biología molecular y cómo ha cambiado la dinámica del laboratorio y del diagnóstico. Otra prueba que salió inmediatamente fue una prueba rápida basada en antígenos que detecta esas proteínas víricas, principalmente van contra la proteína S, y se utiliza para diagnosticar también una infección en curso. Principalmente estos resultados, los mejores, se obtienen los primeros 5 a 7 días tras el inicio de los síntomas. Tiene ciertas desventajas, puede ser una sensibilidad mucho más baja, pero también es la rapidez en la que se puede contar con un resultado y se puede llegar a confirmar en caso de duda con una PCR en tiempo real. Y finalmente nuestras pruebas serológicas que detectan esta respuesta inmune que se tiene contra el virus y la va a cuantificar, ¿no? Eso es lo que queremos medir en este caso, qué anticuerpos se generaron contra el virus. Se toman, en este caso son muestras sanguíneas, es suero plasma, y permite distinguir quién se ha infectado con anterioridad. Los pacientes pueden empezar a generar anticuerpos al cabo de día 10 o 30 del inicio de los síntomas y pueden ayudarnos a distinguir si el paciente ya generó alguna respuesta inmune contra el virus. Aquí lo importante es la prueba correcta en el momento adecuado. PCR, sabemos que es para casos, para diagnosticar una infección aguda, una infección que está en curso, y son los primeros días de la sospecha o el inicio de la infección. A partir del día 4, 5, inclusive hasta 7, se han detectado los anticuerpos IgM, y se puede ver el periodo de transmisibilidad, que bueno, ha ido cambiando también con el tema de las nuevas variantes, pero en sí más o menos se sigue manteniendo esta cinética de la formación de los anticuerpos, que más o menos son los días promedio en los que se van a ir liberando, se va a ir dando esta seroconversión. Las pruebas moleculares siguen siendo el estándar de oro para la infección aguda. Tiene ciertas limitaciones como todas las pruebas de laboratorio. Este método a menudo puede fallar en detectar esta infección viral si el procedimiento de recolección es óptimo. Si no se hace con el cuidado adecuado, si no sigue una red fría o si no se mantiene a temperatura correcta, el virus puede ser que no se pueda detectar de manera adecuada. Si el paciente también tiene una carga viral baja debido a que la enfermedad está en una etapa temprana, está suprimida por la inmunidad del huésped, o si las muestras se obtuvieron en una etapa tardía. Entonces depende del momento en el que se quiera interpretar la prueba y realizarlo, y hay que tener esas consideraciones. Las pruebas serológicas, en caso de dudas para pruebas moleculares, pueden ser un recurso de apoyo. No va a sustituir nunca una PCR, pero puede ser una prueba que puede orientarnos para saber en qué momento de la infección está el paciente. Una prueba serológica es una técnica de diagnóstica que nos va a servir para determinar respuesta inmunitaria a algún agente infeccioso. En este caso, pues investigamos la inmunidad humoral, que son anticuerpos IgG, IgM o IgA, que en algunos kits se han utilizado también, pero hay que entender que para este caso no existe un estándar de oro serológico para detectar el virus. No tenemos todavía una prueba estándar a nivel de laboratorio con la que se puedan medir el resto de las pruebas. Y no se debe utilizar esta prueba para diagnosticar una infección aguda. Nos puede orientar, pero no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, al menos en casos muy, muy tempranos, donde puede ser que ni siquiera haya seroconvertido y nos puede dar un negativo falso, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado para saber el momento en que inicia la infección, para saber en qué momento se van a ir solicitando estos anticuerpos que pueden apoyarnos, sí, pero no van a sustituir nunca una PCR. Los estudios de seroprevalencia que se han venido realizando en varios países, pues son interesantes los números que han sacado. Por ejemplo, tenemos tasas de seroprevalencia de 22%, inclusive más bajitas de 0.8, 0.3, pero para eso nos sirve realizar todo este tipo de análisis para saber qué pacientes, qué población, qué porcentaje de esta población ya pasó por la infección. Entonces, es interesante para empezar a tomar medidas y hacer estudios que abarquen una población mucho mayor para tener una idea de cómo estamos al momento, ¿no?
Las pruebas serológicas, ¿cómo se realizan? Bueno, se obtiene una muestra sanguínea, se realiza en suero, en plasma, inclusive hay algunas pruebas que utilizan saliva. Se puede hacer por varias metodologías. Lo que queremos saber es cómo revelar esta reacción que se está llevando a cabo del antígeno con el anticuerpo. Entonces son varias las técnicas, las de flujo lateral que ven ahí son pruebas rápidas, que son el cartuchito que se le pone una gotita de sangre y que ahí es que se va a revelar en las rayitas si se presentó el anticuerpo IgM o IgG o que se esté buscando. También va a depender el tipo de antígeno viral. Hay varios métodos que van a ir ya contra proteína S, proteína N, RBD, dependiendo el kit con el que se trabaje, también es otra variable que hay que tener en cuenta con la interpretación. Y la subclase de anticuerpo al que va dirigido, si es IgM, IgG o IgA. Entonces, lo que queremos revelar en este tipo de métodos es cómo se está llevando esta reacción, se está llevando a cabo esta reacción antígeno-anticuerpo y si podemos cuantificarlo o no. Hay pruebas que me van a dar un número y hay pruebas que me van a decir positivo o negativo. Entonces hay que saber qué prueba serológica pedir y cómo se va a llevar a cabo la interpretación. Aquí un ejemplo muy general de una prueba que es rápida, que es la del cartuchito, que te picas el dedito y le pones tu muestra, y otra prueba de ELISA que si hacemos se tiene que montar en el laboratorio porque lleva varios pasos, y lo que vemos ahí en las cubetitas en la figura, en la B, vemos ahí el antígeno que está en el fondo de la cubetita, un antígeno que es conocido, se le pone la muestra del paciente, que es el anticuerpo, si coinciden, si son similares antígeno y anticuerpo, se unen y se va a llevar a cabo esta reacción a través de otro anticuerpo que es un anticuerpo revelador. Nosotros así podemos determinar por esta técnica que es ELISA, inclusive cuantificarlo por títulos. Del lado del cassette, donde ven ustedes que ya es muy conocido también este tipo de cassette, ponemos el suerito, bueno, más bien la gotita de sangre, y va a recorrer la sangre todo el cassette a través de un flujo capilar, y también si el anticuerpo reconoce el antígeno que tenemos ahí pegado, se va a pegar y se va a revelar. Y es lo que nosotros vemos a través de estas rayitas que se marcan en diferente color. ¿Cuál es la ventaja de uno u otro? Bueno, el del cartuchito pues es una prueba rápida, pero carece muchas veces de sensibilidad y especificidad y no es reproducible. En un laboratorio pues sí podemos reproducir fácilmente ELISA, podemos hacer cuantificaciones, podemos meterles controles diferentes, entonces podemos tener otro tipo de control. Puede haber escenarios donde se tenga que implementar uno u otro, pero hay que ver también las limitantes al momento de interpretar un ensayo y contra qué antígenos también van a ir dirigidos y contra qué anticuerpos también. Entonces se recomienda principalmente ensayos que puedan ser altamente reproducibles y que tengan controles y que además me puedan cuantificar mi resultado. Hay varios pruebas serológicas e inmunológicas que se han estado desarrollando. Por ejemplo, tenemos de ELISA, que tiene una sensibilidad mucho mayor comparado con esos ensayos de flujo lateral, que son las pruebas rápidas, y son susceptibles a automatización. Algunos ensayos pues sí me van a dar resultados cuantitativos, que es una ventaja que también ellos tienen. Algunas implicaciones o lo que tenemos pendientes, la interpretación después de la vacunación y la correlación con esta inmunidad protectora. Todavía no llegamos hasta ese punto porque hay que hacer correlaciones con anticuerpos neutralizantes y son muchas variables que hay que tener en consideración. El método de reducción en placa, que es esta prueba que me va a determinar estos anticuerpos neutralizantes, y esta sí es el estándar de oro para cuantificar este tipo de anticuerpos. Entonces, no son similares, los de reducción en placa se hacen en laboratorios especiales, y los que hacemos en el laboratorio son este tipo como de ELISA o de quimioluminiscencia, ¿no? Son varios también los kits que se han liberado para poder determinar esos anticuerpos IgG o IgM, y aquí lo que hay que tener en consideración es el sitio antigénico contra el que van estos anticuerpos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que algunos van contra RBD de la proteína S1, otros son IgG contra la proteína N, otros son IgG contra proteína S1, S2, otros contra proteína N, y así puede haber diferentes variables o kits que pueden determinar inclusive anticuerpos totales,
que te juntan IgG o IgM y otros que nada más sean IgM y que pueda ir dirigido contra la N o contra la S. Entonces hay que revisar en nuestro reporte, en nuestro resultado, y es que además, si ya iniciamos el seguimiento con un paciente con un determinado kit, con ese kit es con el que hay que ir haciendo mediciones si es que se requieren mediciones seriadas. No se pueden comparar un kit con otro ni medir un día con un kit para determinado anticuerpo y medir al mismo paciente para seguimiento con otro kit, porque inclusive las unidades son diferentes. Entonces hay que tener en consideración y si no está en el reporte, inclusive se puede preguntar al laboratorio para que nos puedan dar esa orientación. Como les decían, en el reporte hay que revisar porque son diferentes unidades, diferentes rangos de referencia, diferentes métodos, diferente reactivo, diferente medición, puede ser cualitativo, cuantitativo, semi-cuantitativo, hay que revisar ahí también en el reporte, y la estandarización, que es una tarea que tenemos todavía pendiente. Entonces, nos gustaría tener a lo mejor en un futuro una prueba como en el caso del INR, que ya está estandarizado y que podemos darle seguimiento con cualquier kit y nos va a dar rangos similares, ¿no? Todavía no se llega a eso, pero pues es algo que tenemos todavía en puerta para seguirlo estudiando. Ahora bien, la guía de interpretación para esta búsqueda de anticuerpos, ya sabemos que vamos a pedir una prueba serológica por alguna duda que tengamos en la interpretación de nuestro paciente, entonces vamos a darle seguimiento. La cinética de respuesta, pues hay que tener en consideración, IgM se detecta o se presenta de una forma más temprana, IgG de una forma más tardía, el tipo de anticuerpo y el tipo de proteína a la que va dirigido, ¿no? En la N vemos que es de un inicio más rápido y que también puede ir contra la proteína S, que va a ser de manera más permanente y que va a permanecer mucho más tiempo en el organismo. Esta es una tablita que seguramente muchos de ustedes ya la tienen y ya la conocen. Vemos la interpretación comparándola con la PCR y prueba rápida. Tenemos una prueba de PCR positiva, donde el resto de pruebas, tanto rápida como de anticuerpos, está negativa. Podemos pensar en una fase presintomática. Paciente que a lo mejor está sintomático, pero que tuvo contacto o que inicia con síntomas, PCR positivo, el paciente está positivo. Una PCR positiva con una prueba rápida indeterminada, también el resto de anticuerpos M o G indeterminada, puede ser una fase inicial. Vemos que el IgM pues, se va a empezar a detectar más o menos a partir del día 7, algunos a partir del día 4. Entonces vemos que puede irse liberando en ese momento, entonces hay que seguir estudiando al paciente, pero ya con una PCR positiva y con síntomas, pues el paciente ya tiene el diagnóstico. Una PCR indeterminada con un anticuerpo IgM positivo puede estar en segunda fase, que puede ir del día 8 al día 14. Aquí también hay que darle seguimiento al paciente, correlacionar con cuadro clínico y con tal vez otras pruebas de laboratorio. PCR también indeterminado, IgM positivo o IgG positivo, puede estar alrededor del día 15, puede estar cursando la tercera fase. Y un paciente que tenga IgG positiva, IgM indeterminado, puede ser positivo o negativo, puede ser una infección pasada que el paciente ya esté inmune a través también de vacuna. Tenemos otro cuadrito que también nos puede ayudar en cuanto a PCR comparado con estos anticuerpos, PCR negativo, IgM y IgG negativo, pues no ha habido contacto con el virus. Aquí también hay que valorar siempre con los síntomas porque puede ser un falso negativo de la PCR por esas limitantes también que conocemos, o que esté en una fase temprana o un paciente que esté inmunodeprimido, hay que descartar alguna inmunodeficiencia, hay que estudiar al paciente. PCR positivo que está en periodo de ventana, que es una fase inicial de la infección, y pues puede darse este resultado en fases más avanzadas de la infección en inmunodeprimidos. PCR positivo, IgM positivo en estado temprano, todos positivo, PCR, IgM, IgG, que es una fase activa, el paciente pues está cursando la infección. PCR positivo, IgG positivo, una fase de resolución de la infección, probablemente en esta fase hay poco riesgo de transmisión. Hay que también ver otra cosa que nos estaba pasando con la PCR es que puede permanecer positivo inclusive meses sin transmitir precisamente a la infección, pero queda por decir la basurita genética del virus, que es lo que detectamos a través de biología molecular. Aquí también hay que correlacionar mucho con clínica. IgM positivo únicamente puede sufrir una infección reciente, puede también ser un falso positivo en la IgM, también se ha visto que
Hay reacción cruzada con otros coronavirus y esto se vio con algunos sueros que se tomaron antes de la pandemia y se le hicieron estas mismas pruebas serológicas. Detectaron que un porcentaje pequeño de pacientes pues tenían estos anticuerpos positivos sin necesariamente ser por COVID, ¿no? Con otros anticuerpos que ya tenemos nosotros de manera endémica. IgM positivo, IgG positivo, pues es un caso de COVID confirmado que puede ser una infección actual o pasada. Actualmente no hay evidencia suficiente para estimar el momento del contacto con el virus y la duración de la IgM, eso es muy heterogéneo también. No tenemos como que esa certeza para saber en qué momento inició con la infección o cuál fue el día cero. Una IgG positiva, pues es una infección pasada. Aquí la sensibilidad de la IgM puede no ser óptima en algunas pruebas rápidas, entonces sí hay que ver que la prueba que estemos realizando pues tenga una sensibilidad y especificidad más importante o mucho mayor que en una prueba rápida. Aquí todo es invitarlos a correlacionar siempre con clínica. Ahora tenemos ya dejando aparte las IgM, tenemos las IgG, que pues meten otra variable que pueden ir contra la S o contra la N. La N pues nos va a indicar infección y la S es vacunación. Entonces una persona que no está vacunada y que no tiene infección, pues ambos van a salir negativos, tanto IgG para S como IgG para N. Una persona que está vacunada y cursó con infección por SARS-CoV-2, pues ambos están positivos porque no distingue de la infección. Una persona vacunada pero sin infección por COVID, lo único que va a hacer es que va a tener el N, va a estar negativo, el S va a estar positivo, y una persona no vacunada pero que tuvo infección, pues ambos van a estar positivos porque en realidad no podemos distinguir esa variable. Entonces, esto es otra guía que también nos va a ayudar, además de las IgM, las IgG con esas otras variantes que van contra diferentes proteínas del virus. Entonces, eso es otra tablita que también les compartimos para que puedan utilizarlo con sus pacientes en caso de que tengan alguna duda si el paciente cursó o no con la infección. Hay que, algunas consideraciones de estas pruebas serológicas, pues los niveles y la duración de los anticuerpos se siguen estudiando, todavía no tenemos, a pesar de que ya hay algunas guías, se siguen haciendo todavía muchos estudios para entender todavía más la cinética de los anticuerpos. Hay la eficacia de la neutralización, que tanto me protege estos anticuerpos que estoy detectando, todavía es algo que se está revisando y hace falta estandarizar. Hay una reacción cruzada con otros coronavirus, sí se ha visto a través de estas pruebas serológicas que se han hecho con sueros prepandémicos, que sí se ha visto que hay una reacción cruzada y que pueden se piensa también que pueden ser con que nos confieran cierta protección, ¿no? Las reinfecciones que también se han seguido estudiando, que sí se han tenido casos de reinfecciones, y que la duración de los anticuerpos se ha revisado que puede durar desde 6 a 8 meses, anticuerpos neutralizantes. La seroprevalencia, falta hacer más estudios para conocer cómo estamos en nuestro país y en el mundo, y pues para identificar campañas de vacunación, para eso nos pueden servir estas pruebas, para modelos epidemiológicos, dinámicas de transmisión, entre otras cosas que pueden ser de utilidad. Ahora es recomendable revisar la inmunidad post-vacunación. Las diferentes organizaciones no lo recomiendan. Aquí puede haber resultados negativos aunque la vacuna haya sido exitosa y protectora, y esto es porque no estamos identificando directamente anticuerpos neutralizantes. Entonces, no puede ser que los reactivos comerciales no busquen los mismos anticuerpos que activa la vacuna. Entonces, por eso todavía se mantienen reservados, no lo recomiendan que se realice de manera rutinaria. Sí, para algunos pacientes que tengamos sospecha, por ejemplo, que sean inmunosuprimidos, que tengan algún tema de inmunidad, para ese tipo de pacientes, pues sí hay que estarlos revisando y monitoreando. De manera rutinaria no lo recomiendan. Como conclusiones, se requieren seguir estudiando ensayos serológicos confiables para determinar si estos títulos, y principalmente si estos títulos de anticuerpos neutralizantes nos van a correlacionar con la inmunidad que sea esterilizante para el SARS-CoV-2. Estas características inmunológicas pueden resultar robustos predictores de la eficacia de las vacunas. Sí se puede llegar a hacer esta correlación con estos otros métodos para saber en qué grado estamos protegidos.
En el nivel del paciente, las pruebas serológicas se pueden utilizar como complemento siempre de los ensayos vectores basados en PCR, y esto nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad diagnóstica, y se ha visto que si realizamos IgM y IgG, incrementamos todavía más esta sensibilidad diagnóstica que si utilizamos un anticuerpo nada más, pero nunca van a sustituir a una PCR y a la clínica. Estas pruebas no van a reemplazar la detección del RNA viral por métodos moleculares, sino más bien en personas que se han infectado con el virus y han desarrollado una respuesta inmunitaria. Lo que queremos ver es si se llevó a cabo esa respuesta inmunitaria ante el virus, para determinar la producción de anticuerpos contra el virus y la posibilidad de una inmunidad sostenida. Lo que queremos es lograr esta inmunidad colectiva para los individuos, y pues sí nos pueden ayudar este tipo de pruebas para poder establecer conclusiones con nuestra población. Otra cosa que ha quedado también ahí pendiente es el tema de la inmunidad celular, que sí confiere mucha protección, se ha visto que confiere protección para lidiar con este virus. Es difícil de medir, ya hay algunos ensayos que se han realizado en otros países, y se ha visto que esta inmunidad celular también juega un papel muy importante en esta protección. Se sigue analizando, probablemente en un futuro tengamos este tipo de ensayos también disponibles comercialmente para poder determinar si tenemos algún tipo de inmunidad celular detectable, ¿no? El virus pues ya está formando parte de nuestro repertorio de virus respiratorios, y ahorita estamos viendo otro piquito que va a irse presentando también. Seguir con los cuidados y las medidas necesarias como se ha llevado en los últimos años. Estandarizar y establecer guías para homologar la medición de anticuerpos. La recomendación es que si sigue con un kit a un paciente, seguir con ese kit y esa determinación todo el tiempo que se requiere estudiar al paciente, ya que estos no son intercambiables y todavía no tenemos esa estandarización. Las pruebas con las que contamos actualmente no nos indican la duración de la inmunidad ni mi nivel de protección. Puedo tener un nivel muy alto de anticuerpos, pero también todavía no está estipulado qué tiempo o en qué grado ellos me van a proteger. Pues les agradezco mucho. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en lo que los podamos apoyar. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta excelente plática. En efecto, tenemos algunas preguntas que vamos a dar lectura para que podamos contestarlas. Iniciamos con la primera, que es de Leonardo. ¿Qué ventaja o desventaja tiene la prueba rápida nasal de la prueba convencional? La ventaja es que es una prueba rápida. Inmediatamente en media hora tú puedes tener el resultado. Lo ocupan, por ejemplo, en pacientes que van a entrar a alguna cirugía o que requieren tomar decisiones rápido con ese paciente, realizar este tipo de pruebas rápidas. La desventaja puede ser su sensibilidad. Puede ser que no te detecte a lo mejor un paciente asintomático que tenga una carga viral a lo mejor un poco bajita, pero que probablemente vaya a infectar en los siguientes días, puede ser que no te lo detecte. Entonces, por eso se recomienda realizar estas pruebas rápidas en pacientes que ya tienen síntomas o que pasaron al menos 5 o 7 días del probable contacto con la persona positiva. Entonces, tiene sus ventajas, principalmente yo lo veo en el tiempo, y hay varios kits que han estado testeando y que han incrementado inclusive su sensibilidad. Entonces, para ese tipo de momentos en los que se tienen que tomar decisiones rápidas, es interesante ocupar esta prueba. Y doctora, también nos preguntan, ¿cuál sería la explicación de PPs que no presentan ACS ante la infección? Sí, hay personas que no van a seroconvertir, y sí se han detectado más o menos de 8 a 12% de pacientes que al menos no detectamos los títulos de anticuerpos. Puede ser que generen títulos de anticuerpos muy bajitos o que sea más bien la respuesta celular que ellos estén presentando, no necesariamente es una respuesta humoral. Entonces yo creo que puede ir más bien como la respuesta celular que estén dando estos pacientes, o puede ser que los kits que tenemos actualmente no sean tan sensibles para ese grupo de pacientes en particular. Entonces, todavía hay muchas cosas que se están estudiando, pero sí más o menos el promedio puede ir de 8, encontré otro análisis hasta de 12% de pacientes en los estudios en donde no se lo convertían. Ok,
Ok, doctora, muchas gracias. También nos pregunta el doctor Rafael, ¿cómo distinguir en una prueba de serología entre anticuerpos post-infección versus post-vacunación? Sí, los anticuerpos posinfección van a ser principalmente los que van contra la N, la proteína N, y posvacunación van a ir principalmente contra la S. Entonces aquí hay que hacer un estudio, pero principalmente pueden ser IgG y que vayan contra N o contra S. Ya, ahí ya vamos a saber si fue posinfección o posvacunación. Aunque posinfección se van a elevar los dos, y tanto N como S. Posvacunación únicamente se va a elevar la S. Ok. ¿Qué estudios tienen para medir anticuerpos? Sí, contamos con estudio de quimioluminiscencia, contamos con estudio IgM o IgG, tenemos para N, para S, y dependiendo de lo que estén buscando, hay diferentes casas comerciales que tienen diferentes tipos de proteínas a las que van dirigidos, y pues tenemos ese tipo de pruebas disponibles. Jorge, aquí también te enviamos toda la información por correo electrónico con todos los estudios que tenemos disponibles actualmente en nuestro catálogo para que los tengas a la mano. Y bueno, continuando con las preguntas, también nos dicen, ¿ustedes cuentan con algún perfil para medir anticuerpos post-infección y post-vacunación? Sí, sí contamos también con esos perfiles, te los podemos hacer llegar para que los puedan ocupar con sus pacientes. Sí, claro, sin problema, les enviamos toda la información para que lo tengan a la mano. También nos pregunta Francisco aquí, prueba negativa con sintomatología, ¿cómo lo interpreto? Prueba negativa de PCR, anticuerpos. A ver si Francisco ahorita nos decir cuál es la prueba de la que quiere saber exactamente. Si es una PCR que está negativa y tengo síntomas, yo repetiría la prueba. Puede ser un falso negativo en la PCR. Puede ser también otro virus, ¿no? Hay que abrir a explorar. A lo mejor si es un paciente que empieza con una sintomatología, pues puede ser de leve de moderada a grave, pues pensar, puede ser un falso negativo en la prueba de COVID, repetir la prueba, o en su caso hacer otro análisis mucho más extendido para determinar si es COVID o puede ser algún otro virus o una bacteria, puede ser algo más, ¿no? Pero sí puede haber falso negativo en la prueba de PCR, esto debido a, puede ser al manejo de la muestra, inclusive el análisis, cómo se haya llevado a cabo, el tiempo en el que se esté llevando a cabo el análisis, el momento de la infección que se puede llegar a presentar. Sí, Francisco, esperamos haber aclarado tu pregunta y si no, seguimos pendientes aquí para responder. Seguimos con otra mientras y nos dicen, ¿a los cuántos días después de la vacuna es recomendable realizar la prueba de anticuerpos? Si quieren realizar esta determinación, se recomienda que al día 15 ya hay títulos disponibles en el cuerpo. El pico máximo lo podemos encontrar alrededor del día 20. Si queremos asegurar y esperar un poquito más, alrededor del día 20, pues podría ser el mejor momento para poder determinar estos anticuerpos. Ok, perfecto. También nos dicen, si me dio COVID y ya tengo las 3 vacunas, ¿me puedo volver a contagiar? Bueno, puede ser, o sea, puede ser que curses puede ser que curses asintomático, puede ser que curses con infección leve, y hay que ver también el tema, otra variable que son las variantes, que en algunas variantes hasta el momento pueden llegar a escapar a lo mejor de alguna protección que tengamos nosotros, y puede ser que te dé la infección pero de forma leve y no vas a llegar al hospital, pero se han presentado casos de reinfecciones. También aquí nos dice, ¿qué prueba debo hacer para detectar si tengo inmunidad posterior a infección? ¿Y cuáles serían los valores para saber si tengo o mantengo la inmunidad infección? Si quieres revisar si tuviste postinfección, pues podría ser los anticuerpos IgG
y pues no hay como todavía una guía para saber qué título es el que debo de mantener para, para saber si tengo protección o no. Eso todavía está estudiándose. También nos dicen, después de dar positivo, ¿en cuántos días puedo hacerme otra prueba para ver si ya se eliminó? Sí, positivo en PCR, más o menos en el día 15 se han estado realizando estos estudios y ya en el día 15 ya no tienes los síntomas y ya puedes hacer otra prueba nada más para determinar que ya estés limpio. Con las nuevas variantes inclusive se ha llegado hasta el día 10 en lo que se pueden volver a hacer la prueba, principalmente PCR, aunque hay pacientes, principalmente con la variante original, que podían permanecer positivos por PCR hasta 3 meses, pero no necesariamente que ellos estuvieran transmitiendo el virus o que estuvieran enfermos, sino que quedaba ahí como esta basurita genética y es lo que nosotros detectábamos a través de las pruebas. Entonces, la recomendación entre el día 10 al 15, si quieres verificar que ya estés negativo, te puedes hacer tu prueba de PCR. Ok. También nos pregunta Sara, ¿debemos vacunarnos después de una infección o hasta cuándo se recomienda la nueva dosis de vacunación? Sí se pueden vacunar. Hay guías, no recuerdo ahorita cuánto es el tiempo que debe de pasar, me parece que son 15 días después de la infección y depende cómo te fue con la infección, porque si fue una enfermedad grave que tuviste complicaciones, hasta un mes se recomienda esperar. Nos dice Susana, ¿siempre se debe hacer IgM post-infección? No siempre, solo que tengas dudas. Como vimos, las pruebas de los títulos de IgM pueden permanecer bajitos y pueden o no presentarse. En caso de que tengas alguna duda, que tu PCR a lo mejor dio negativo, pero estés con síntomas, hayan pasado más o menos 7 días, si quieras saber, hazte la prueba de anticuerpos IgM, seguida con anticuerpos de IgG, nada más para verificar que no haya sido una infección. A ver, leyendo las últimas preguntas, tenemos por acá de Arturo. ¿Hay alguna prueba cuantitativa de carga viral? No, todavía no. Lo que hacemos nosotros es a través de la prueba de biología molecular, medimos los CETs. Entonces, entre más grande sea el CT, o sea, ya prácticamente tienes menos infección, menos capacidad de infectar. Todavía no es algo que esté estandarizado, lo hemos visto a través de la práctica, pero más o menos así nos podemos guiar. En el CET, entre más cercano al 0, significa que está replicando mucho más rápido, o sea, más rápido detectamos la prueba. Si pueden guiarse a través de los CETs, no es lo más recomendable, no está estandarizado, pero lo hemos ocupado clínicamente con los pacientes. Dice Carla, ¿la producción de anticuerpos post-infección o vacuna es la misma en pacientes sanos que en pacientes con morbilidades o en estos últimos es menor o más lenta? Sí, en pacientes que tengan alguna comorbilidad, no se ha visto como esa respuesta como diferente, o sea, vas a hacer la misma cantidad de anticuerpos. Ahora, vas a responder mucho más si es una infección grave de COVID o si tienes una infección moderada a grave, vas a generar un título mucho mayor de anticuerpos y eso sí se ha visto. No se detectó al menos en los estudios que estuve revisando alguna diferencia entre el género, inclusive la edad, en cuanto a la seroconversión o la tasa de formación de anticuerpos. Claro que si es un paciente inmunosuprimido, tiene algún tema inmunológico, pues puede ser que le cueste más trabajo. Pero al menos en los estudios que revisé van a seroconvertir. Hay pacientes que no lo van a hacer, pero sí la tendencia es eso. Y entre más grave sea la infección, más cantidad de anticuerpos se están generando. Ok. Y vamos a dar lectura a dos últimas preguntas. Nos dice Eduardo, ¿se recomienda hacer alguna prueba para el seguimiento? Por ejemplo, para retornar a una actividad. Ahorita ya no, lo que se recomendaba antes era hacer inclusive otra prueba de PCR, otra prueba rápida,
si el cuadro fue leve, si estuviste asintomático, si no tienes alguna otra complicación, no se recomienda a partir del día 10 ya puedas regresar a tus labores. Si tuviste complicaciones y sigues con síntomas, sí se recomienda volver a revisar, inclusive hacer otras pruebas de laboratorio. Aquí se pueden hacer proteína C reactiva, una biometría hemática y revisar porque se ha visto que afecta a otros órganos del cuerpo, entonces hay que revisar inclusive el tema del riñón, del hígado, tus pulmones cómo están, pero si es un cuadro asintomático, la cursaste bien, entonces no hay necesidad de hacer otra prueba. Si sigues con molestias, sí hay que inclusive meter una batería de otras pruebas complementarias de laboratorio. Ok, y bueno, y por último, dice Susana, bueno, Silvia más bien, ¿cómo se puede saber el tipo de variante COVID? El tipo de variante por estas pruebas que son las básicas no las podemos saber. Únicamente lo que podemos hacer es estudiarla a través de la secuenciación. ¿Qué es la secuenciación? Prácticamente lo que hacemos es ver toda la secuencia genética del virus y compararla con las variantes que tenemos conocidas. Si es una variante conocida, se compara con la biblioteca de variantes que está disponible a nivel mundial y nos dice, esa es una variante Omicron, esa es de otro tipo, entonces la vamos nosotros determinando, pero lo que hay que hacer es prácticamente estudiar toda la secuencia del virus, pero se hace por otra técnica también que incluye PCR, pero esas no están aquí en las básicas. Si lo quieren saber, también lo podemos determinar. Ok, muchísimas gracias, doctora, por toda esta información que nos proporcionó. A todas las personas que solicitaron información, ya tenemos todos sus datos para enviarles lo más pronto posible el catálogo con las pruebas para poder realizar este tipo de detección de anticuerpos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, doctora, gracias por su participación esta noche y pueden volver a ver nuestra conferencia si se perdieron algo que quieran volver a retomar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Olarte y Yacle, entonces los esperamos ahí también con toda la información. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, doctora Miguel. Muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta luego.